El título es Dentro de poco los cristianos llegarán a ser como los paganos. Arranca primero, está diciendo primero, nos está diciendo pues que la única voz que se va a escuchar en las cuatro esquinas del planeta es el Espíritu Santo. ¿Por qué nos dice eso? Porque eso es después del milagro. En el milagro, como los que acepten la corrección tendrán el Espíritu Santo de Dios, ellos tendrán que ir, nosotros los soldados tenemos que ir por todo el mundo a predicar la palabra de Dios, la verdadera, porque ellos también están haciendo todo el plan para hacer la nueva evangelización. Ya de hecho a la iglesia nos la metieron la nueva evangelización, pero ellos ya también están alistando los libros. Acuerde que viene un libro con una cabra incrustada en el número 1. Ese libro va a ser universal y es la doctrina de Satanás ya arreglada y unificada, que eso es lo que es el paganismo. Ese paganismo va a estar incluido en ese libro y ese va a ser el libro oficial en todas las escuelas, colegios, universidades y en todos los gobiernos. Por eso es que van a prohibir las Biblias. Entonces, nosotros los soldados tenemos que salir a predicar la palabra de Dios. Por eso que él dice que es sacrosanta. Y eso es la parte de la misión de los soldados. Orar por nuestros hermanitos, pero también salir a defender la verdad. Y es lo mismo que le tocó a los discípulos. Ellos a lo primero tenían miedo, unos dudaron, se iban a poner a hacer las cosas que hacían antes, ya se iban a dispersar, Dios los mantuvo ahí. Y cuando ya llegó el Espíritu Santo, ahí sí ya salieron a predicar, ya sin miedo, incluso, ahora que estamos viendo los hechos de los apóstoles, incluso los apresaron varias veces como en el día de hoy, que los apresaron y Dios los sacó a través de un ángel y los puso otra vez a predicar. Otra persona, y si ellos no tuvieran el Espíritu Santo, hubieran salido corriendo a esconderse. No salieron a predicar. Ellos quedaron aterrados. ¿Cómo salieron de ahí si estaban con candado y con guardia? Ese es el poder del Espíritu Santo y eso es lo que nosotros vamos a obtener también de protección, que el equivalente a nosotros va a ser el sello del Dios vivo, que nos va a hacer ese tipo de protección, que no van a poder hacer nada contra nosotros, pero también vamos a tener la habilidad y la capacidad para predicar la palabra de Dios sin miedo. Y como somos inspirados por el Espíritu Santo y el Espíritu de no, vamos a tener todo pleno conocimiento de esa palabra y no nos vamos a desviar. Y eso mismo le pide él a los sacerdotes. Cuando les presenten ese nuevo ritual, él aspira a que muchos sacerdotes no tuerzan eso, no cambien ese, porque si cambian el ritual, prácticamente va a quedar desolada la tierra. Y realmente la vida en la tierra es por la Eucaristía. Por eso son tan importantes los sacerdotes, porque sin esa Eucaristía no estaríamos vivos, no habría vida, o sea, estaríamos muertos. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo, pero a nosotros nos mantiene y a la humanidad la mantiene en las misas, la Eucaristía. Por eso es que la quieren cambiar, por eso es que la han profanado tanto, por eso es que le han dado tanto golpe, porque la están apaleando y la están sacrificando hasta que llegue el momento que lo cuelguen en la cruz y muera. Esa parte en la que vamos primero subiendo con la cruz a cuesta, donde lo están flagelando y estamos sintiendo ese dolor, pero después va a llegar un momento cuando para mí aparezca el falso profeta, ahí lo van a crucificar, o sea, lo van a otra vez a clavar en la cruz. Me imagino cuando ya impongan de lleno el sínodo sinodal, hasta que ya inviten al anticristo y él ya imponga el nuevo ritual de consagración. Y ahí ya automáticamente esa es la abominación de la desolación. Eso es lo que decía el libro de Daniel, que eso es básicamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice que la atacarán y se la minarán pues hasta el punto de tratarla de destruir.
pero no puede morir. ¿Por qué? Porque para eso él preparó un ejército. Ese ejército es la que va a sostener la verdadera religión mundial. Por eso es que dice que nosotros nos convertiremos, no por nuestra propia voluntad, no, nos convertiremos en los soldados remanentes, en la verdadera iglesia, por simplemente por descarte, o sea, porque ellos mismos nos sacan de la iglesia que albergó a la iglesia católica, nos sacan de esos templos, o sea, del edificio, pero la verdadera iglesia seguirá funcionando a través de la palabra de Dios, porque somos dirigidos por el Espíritu Santo. Y Él dice que estos mensajes son los últimos del cielo. Van a venir muchos falsos profetas y muchas profecías falsas, y la estamos viendo. Llevamos muchos años después de que salió el libro de la verdad, muchos falsos profetas, muchas personas predicando y dando profecías contrarias a los textos bíblicos. Así nombren algunos textos bíblicos y esos pedacitos que ponen de los textos bíblicos simplemente van como la Biblia, pero sus explicaciones y sus instrucciones son contrarias a las que explica nuestro Señor Jesucristo, que son contrarias a la misión, son contrarias al libro de la verdad. Y ese tipo de falsos profetas es lo que él decía, que había que estar alerta, orar por esas personitas, pero a muchos se los van a llevar esos falsos profetas porque muchos siguen esas doctrinas falsas, hasta llegar el punto de que simplemente ya vamos a ser como los paganos, porque vamos a aceptar todas esas cosas que van a meter de los paganos, porque toda la nueva religión mundial va a dirigir y a enseñar toda la doctrina de los paganos en el templo o en los edificios de la Iglesia Católica. Y eso es lo que están haciendo ya. Por ejemplo, un ejemplo, la Pachamama es algo de los paganos, es de los indígenas que adoran a esa deidad, pero no es ninguna madre, simplemente es hermana de nosotros. La tierra es hermana de nosotros porque la creó el mismo Dios que nos creó a nosotros, pero ellos le hacen creer que es un Dios, que es una diosa. Por eso ya es algo pagano, es una diosa a los que ellos le atribuyen que es la que nos dio la vida, que es la que nos crió. Entonces, son teorías y puras cosas que ya van metiendo, y el mismo falso profeta fue que la metió. Pero, por ejemplo, ahora el personaje que figura ahora también en la cabeza supuestamente de la iglesia también ya ha dicho cosas contrarias. Por ejemplo, estos días ya estaba reunido con los musulmanes y decía que había que pararle bolas a esas enseñanzas que no son tan malas como la gente dice. No van a ser tan malas si niegan al mismo Dios. Lo otro es que su, su, su principal mandato es matar al que no siga a su Dios. No, son cosas contrarias. Mientras lo de Dios es amor, lo del enemigo es el odio. Entonces, ¿cómo se van a poder reunir? ¿Cómo se van a poder unificar? Pero en eso consiste toda la trampa que están haciendo en el mundo. Dicen una cosa, hacen otra, tiran noticias como para, simplemente como cortina de humo, para distraer, pero para mí están planeando toda esta ejecución de lo que se viene, están planeando la aparición nuevamente del falso profeta y la aparición del anticristo, y están preparando todos los eventos que están profetizados en Apocalipsis. Están preparando la guerra, están preparando la hambruna, están preparando la persecución. Todos ellos ya están preparando todo eso, y simplemente van a empezar a ejecutar. Están empezando a ejecutar muchas cosas y ya la estamos viendo. Por eso también él decía en la profecía que iban también a través del terrorismo. Ojo que todos los combates, todas las guerras que hay ahora en este momento son a través de guerrillas. Hezbollah, los hutíes, antes era Al-Qaeda, pero aquí nosotros tenemos a la FARC, al ELN, a las disidencias. Todas esas son guerrillas con doctrinas del comunismo, pero todas las patrocina una misma entidad, los países comunistas. Por debajo de cuerdas son las que
autorizan y aprueban eso y les dan las partidas para crear ese terrorismo, y en ese mismo terrorismo ellos llevan una doctrina contraria a la de nuestro Señor Jesucristo. En algunos momentos quieren hacer parecer que es que Jesucristo era también así comunista. No era así. Jesucristo es totalmente contrario a esa doctrina. Ellos simplemente copian, pero le ponen otro nombre. Y la doctrina es contraria a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Por eso es que él dice que si van a seguir a otro, simplemente ya no lo siguen a él, porque no hay sino un solo maestro. Él mismo lo dice, no hay sino un solo maestro. No se dejen llamar maestro porque hay un solo maestro. Hay un solo maestro que enseña cómo se llega al cielo. Y en estos momentos vino y nos instruyó, nos dio esta misericordia, que son el libro de la verdad, que es la instrucción para prepararnos para los eventos claves, para el aviso, para el milagro, para la Tercera Guerra Mundial, para la hambruna, para esa persecución, pero también para su segunda venida. ¿Cómo tenemos que prepararnos? ¿Qué tenemos que hacer y cómo tenemos que enfrentar todas estas cosas que están pasando? Lo primero es con mucha oración. Por eso nos recomiendan hacer el rosario, por eso hoy oramos por esas naciones, pero también tenemos que orar por nuestra nación. Hay una oración fija para nuestra nación, también hay otra que es la 120. Tenemos que orar por, el, por nuestro país para que no siga ahondando en el comunismo. Yo aspiro que no vamos a caer más en el comunismo, porque pienso que como se tiene que cumplir la profecía de Daniel del cuarto reino, ya vemos que ese cuarto reino es el águila, y es el águila simplemente en cabeza de Donald Trump. Él va a apoderarse porque él es el rey de ese cuarto reino. Por eso es que se está imponiendo y está avanzando así como a unificar este reino que es el cuarto reino. Yo aspiro que nosotros vamos a quedar metidos dentro de ese reino, entonces eso automáticamente frena el comunismo. Por eso estoy casi que seguro que él va a tratar de imponer las democracias para unificar este reino del águila como con democracia, pero no significa que es que ya estamos salvos. No, simplemente Dios permite y ya está escrito así, y Dios deja que pase esas cosas así para que se cumplan las escrituras. Ahí nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, sea lo que sea dirigido por un comunista, o seamos dirigidos por la gente de derecha o de centro. Tenemos que seguir en la misión, tenemos que seguir tranquilo y en oración. Que si entra pues un partido que no sea de izquierda, pues es mucho más fácil mantenernos al menos hasta el final, hasta que aparezca el anticristo. Pero cuando aparezca el anticristo, sí o sí tenemos que ser comunistas. Por eso es que destruyen al águila. Entonces, cuando destruyan al águila, que es el segundo que lo destruye, ahí sí ya quedaríamos todos comunistas. Pero nosotros ya tendríamos la experiencia, tendríamos toda el bagaje, porque ya vivimos 4 años de esa doctrina. Ahora con ese personaje, pues ya estaríamos ya con el Espíritu Santo y podríamos aguantar esa persecución y esa aparición de ese anticristo, poniendo todo y unificando todo, las religiones, y unificando todos los gobiernos, que es lo que ellos pretenden: quitar las fronteras, unificar a la humanidad, pero en esas leyes que son dictadas por Satanás, son leyes contrarias a las de Dios, y eso es lo que él va a pretender. Pero en esa parte es donde entramos nosotros a, a orar por esas personas y quitarle ese poder que tienen para que no puedan avanzar mucho, para que no le hagan tanto daño a la gente. Entonces, al fin y al cabo vamos a caer en el comunismo. ¿Por qué? Porque al final, pues nada nos vamos a llevar, todo eso se tiene que acabar. Entonces, pero que pase y arranque todo eso y suceda todo eso cuando ya tengamos el Espíritu Santo para poder aguantar, que eso es lo que Él desea. Por eso es que tanta tribulación al grupo, a las personas que se meten en esta misión. Por eso es que tanta tribulación, porque sí o sí nos tienen que limpiar para poder recibir ese Espíritu Santo, pero también
para limpiarnos y purificarnos en vida, porque no hay otra manera, no hay otro momento de purificarnos, porque este final llega en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en esa nube, pero también aparece el paraíso y no hay, él mismo lo dice, apenas baje él y saque el paraíso, lo suba porque dice que está como debajo de la tierra porque dice que emergerá, o sea que se abrirá la tierra y subirá ese paraíso, pero cuando aparezca ese paraíso, eso es lo que él dice que ya no habrá purgatorio. Entonces todos los que lleguen hasta ese momento vivos no vivirán el purgatorio, ya tendríamos que tener toda la purificación en vida para pasar vivos a ese paraíso. O sea que tenemos que limpiarnos en todo este tiempo. Por eso es que le llaman la tribulación, la gran tribulación, porque es un evento, un tiempo de tribulación. La ventaja es que la podemos enfrentar desde el conocimiento, ya conociendo y sabiendo qué hacer. Lo otro es que cuando uno tiene esas tribulaciones y uno sabe que es para el bien de nuestra alma, para salvar las almas de nuestros seres queridos y amigos, conocidos y la de nuestros hermanos de toda la humanidad, ya uno tiene como ese aliciente para soportar. Y ya si es muy duro y no podemos, pues hay que pedirle a Dios que nos ayude a la cruz, que nos mande un cirineo, porque eso es lo que él dice también, cuando sea muy duro y ustedes vean que no puedan, llámenme, que yo les hago, les hago más liviana esa cruz, les mermará ese tipo de pruebas, que eso es lo que él desea. Entonces, esa es la invitación que él nos da y desea también que mantengamos en oración, haciendo muchos rosarios para eso, para mantenernos fuertes hasta que nos saquen y lo saquen a él, porque él mismo dice que lo sacarán, le cerrarán la puerta y cuando él toque, pues no le abrirán. ¿Por qué? Porque pues ya adentro está un espíritu del mal, ya no es el Espíritu Santo de Dios, sino el espíritu del mal rigiendo a esos ministros que aceptaron el mal y no quieren saber nada de la verdad ni de Dios. Entonces por eso dice que le cerrarán la puerta. Por eso ya su ejército, su verdadera iglesia, quedará por fuera. Eso es lo que llama la iglesia remanente.